y si no en otro momento estaba buscando, donde dice la Biblia, le escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, son jóvenes, han vencido el maligno. Yo estaba buscando, pero Dios me dirigía a que no solamente los jóvenes necesitamos todo el mundo a entender que el momento que usted y yo vivimos es un momento como de presión, como de una olla de presión, cuando está viviendo fuertemente. Oh, mi alma le alaba y de todas partes de la tierra, alrededor de tu vida, van a llegar pensamientos, van a llegar información que no son reales, que vienen con la intención de confundir tu persona. Oh, mi alma le alaba que vienen con la intención de simplemente sacar de tu mente la verdad de Dios. Usted sabe de las cosas que se le ha olvidado a la gente en este tiempo, lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pablo. No se lo dijo al apóstol Pablo, se lo dijo a Ananías. Cuando Ananías protestaba y decía, pero ¿cómo voy yo a orar por este hombre si este hombre persigue y mete preso a tus seguidores? Y él dijo, ve allá, que instrumento fiel es este. Pero una cosa clara que se le ha olvidado a la iglesia y en el mundo de hoy en día es que Jesucristo, como Dios habló y dijo, yo le voy a enseñar a él lo necesario que es sufrir por mi nombre. Eso se nos ha olvidado. Hoy tenemos que ir cómodo. Nosotros la iglesia hispana tenemos una característica. Y es que nosotros admiramos mucho. Yo usaría en un lugar menos formal como un altar de Dios, yo usaría otra palabra, pero voy a usar la palabra de admiración en esta hora. Nosotros admiramos la iglesia americana. Y no es malo aprender lo bueno de la gente. Eso no es malo. Y hay muchas cosas de la iglesia anglosajona que son positivas, que nosotros deberíamos aprender. Y eso de los diezmos de la ofrenda es una de ellas. Eso no me toca a mí, eso le toca al pastor. Amén. Eso es una de ellas que deberíamos aprender a funcionar, cómo funciona el reino de Dios en los diezmos de la ofrenda, pero eso le toca al varón allá. Y hay muchas cosas positivas, pero hay muchas cosas negativas que también se han adoptado. Parte, oígame bien, con respeto se lo digo, parte de la mundanalidad dentro de la iglesia la culpa la tiene el anglosajón. Hello. Esa es la realidad. Y es bueno mirar, pero la Biblia nos dice a nosotros que retengamos lo bueno, y desechemos lo que nos sirve. Y nosotros nos hemos dedicado, quizás no solamente como el pueblo de Israel, se dedicó a mirar alrededor de ellos, a los reyes que tenía, a los pueblos que tenía alrededor de ellos, a lo que ellos querían, le quisieron seguir a Dios, el ser igual a esa gente alrededor de ellos, cuando ya ellos eran diferentes, cuando ya el rey de ellos era superior a todo la tierra, cuando ya el líder de ese pueblo era más grande que todo líder que había nacido sobre la paz de la piedra. Los hombres del pueblo de Dios mirando alrededor lo que se parecía a ellos, lo que era igual, lo que era fácil de tocar, y le quisieron pedir a Dios que fueran igual que ellos. Ellos no sabían lo que estaban despreciando. Dios le puso un rey. Pero fue porque ellos se lo pidieron, no era la intención de Dios nunca. La intención de Dios siempre ha sido Él dirigirnos a nosotros. Para salir del Antiguo Testamento, el problema sigue siendo el mismo desde el principio hasta el sol de hoy. Analicen, en los tiempos de Salomón fortificó el reino, lo unificó, hizo una cosa gloriosa. Creó escudos de oro para el templo y para el resto del reino. Grande la gloria de Salomón, dice la Biblia. Pero Salomón fue a casarse a Egipto, sabiendo que ya Dios había dado ordenanza desde antes de que eso no estaba en los agradados de Dios. Él fue a casarse a Egipto, se enamoró en Egipto de una forma, ¿verdad? Usted lee la Biblia, yo tampoco quiero entrar en eso. Pero la Biblia me registra a mí que años más tarde, cuando se terminó el tiempo del rey Salomón en el reino, que el reino fue dividido. La Biblia me dice a mí que Jeroboam, no Jeroboam, el otro Jeroboam, yo me confundo con los nombres. La Biblia me dice a mí que el rey de Egipto, que sitió a Jerusalén y se llevó los escudos de oro del templo, era suegro de Salomón. Alaba a Dios si puede ahora. Eso no está escrito en la Biblia, hay que leer, hay que estudiar. Pero eso es lo que dicen los que estudian. Que el mismo padre de la esposa que Salomón se había casado llegó a Jerusalén años más tarde, después que Salomón abandonó el reino, murió y sitió la ciudad y se llevó el tesoro del pueblo. Alaba a Dios ahora. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam no reconoció el hermano que estaba metido, sino que mandó a hacer escudos de ¿qué? De bronce. ¿Para qué? Para seguir aparentando lo que no había. La Biblia nos enseña que cada vez que él salía había que poner los escudos para que brillaran y para exhibirlos, pero eran de bronce. Porque los de oro se habían perdido. ¿Qué pasó? Que a veces perdemos la influencia
Dios, como pueblo de Dios, y no queremos admitirlo, y queremos seguir haciendo fuerzas con nuestras propias fuerzas, queremos seguir dando con el hacha embotada. Oh my God, my God. Y realmente no sufres tú solamente, te rompen la espalda, te rompen la mente y quizás un día el corazón, pero sufre el pueblo entero también, porque entonces se baja la guardia y por ahí vienen los falsos maestros y empiezan a enseñar un montón de porquería y un montón de cosas. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Lo mismo. La Biblia me enseña a mí en el capítulo 19 del libro de los Hechos que en Efeso había una iglesia, pero le faltaba algo a esa iglesia. El apóstol Pablo llegó y preguntó rápidamente y dijo: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron sin pena ninguna: ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Sin embargo, en Éfeso la historia nos enseña a nosotros que durante todo ese tiempo en Éfeso había un principado apoderado de la ciudad. Se llamaba Diana de los Efesios, había apoderado esa ciudad, y aún cuando el apóstol Pablo llegó allí predicando en contra de esa cosa, tuvo problemas porque el control de este principado sobre aquel lugar era demasiado grande. Pero ya había una iglesia antes de llegar a Pablo, pero no tenía poder de Dios. No tenía poder de Dios. ¿De qué se trata lo que estamos hablando en esta mañana? Que usted y yo vivimos aquí en esta tierra, no somos de esta tierra, pero hay un sistema que usted y yo conocemos como el sistema del mundo, que es un sistema de tentación que vive operando diariamente contra nuestras vidas. Estamos hablando del gobierno, estamos hablando de Hollywood, estamos hablando de internet, estamos hablando miren hermano, el sistema de educación pública en los Estados Unidos está enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. El sistema de educación pública de esta nación enseña cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer tú y yo? Vamos a seguir sentados en una banca callados. Miren hermano, nuestra fe es simple. Si usted no la conocía, conózcala hoy. Nuestra fe se trata de un hombre que nació de una virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado. Pero la Biblia me dice a mí que el tercer día él se levantó. Se levantó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Desde allí a la mujer a los vivos y a los muertos. Pero hay una cosa que se queda ahí, que como iglesia deberíamos, gracias pastor, deberíamos continuar profesando. La Biblia dice que Jesús en un momento dijo: es necesario y os conviene que yo me vaya. Yo me imagino a Pedro vuelto loco, porque Pedro era así, ¿verdad? Desesperado. Y encontramos a Pedro en un momento dado recostado del maestro una sola vez diciendo: Señor, la noche se acerca, el día se acaba, por favor, ten misericordia de nosotros. Pedro tenía miedo de que Jesús se fuera, porque mientras Jesús estaba alrededor de él, todo estaba bien. Pero Pedro sabía que si Jesús se iba, no de todo iba a estar bien. Mi alma alaba a Dios en esta hora. Pero el apóstol Pedro fue el que experimentó esta diferencia cuando le dijeron: te pareces a ellos, caminas como ellos, eres uno de ellos. Pedro gritó grandemente: no. Pero cuando llegó el poder de Dios sobre su vida, se levantó sobre los pies y dijo: al que ustedes crucificaron, le ha hecho Dios Señor y Cristo de todas las cosas. Que lo sepa